muchos rumores porque proyectamos nuestros miedos, sobre todo en el peor de los escenarios, en forma de rumores que difundimos a gran velocidad. De la información original, el rumor elimina detalles esenciales, los sustituye por otros, haciendo la historia más interesante, más incisiva y por tanto también más contagiosa. Es lo que es la mutación, que igual que ocurre con los virus, en cada mutación ganamos un estadio en virulencia. Las personas emocionalmente más expresivas son a la vez las personas que tienen mayor capacidad de contagio. En circunstancias normales son personas imprescindibles en las empresas porque ayudan a crear climas de compañerismo, ayudan a generar relaciones y ayudan a funcionar la compañía. Pero al mismo tiempo, infectadas por una cadena de rumores son también las más peligrosas. Ante una epidemia de rumores es muy importante identificar el origen, de dónde parte, quién es la persona que lo ha difundido. Habitualmente lo habrá hecho para manipular y reforzar su posición en la empresa. Y es muy importante saber que no siempre va a dar la cara. Igual que en las infecciones víricas puede ser un portador asintomático, alguien que no muestra la enfermedad y que es difícil por tanto de localizar y de cazar. Al igual que en otras infecciones víricas, aquí también existe la posibilidad de tener una vacuna. La vacuna que yo propongo son un conjunto de actuaciones que lo que quieren es reforzar la confianza entre la gente. Con confianza se produce inmunidad y los rumores llegan porque siempre están allí, pero no calan y no dañan a la organización. ¿La psicopatía tiene causas genéticas o depende del entorno? Pues de hecho ambas cosas, aunque probablemente los genes influyen más que el entorno. Este debate ha estado vigente durante mucho tiempo y seguirá estándolo, especialmente en este ámbito. Porque la pregunta que se hace la gente es, ¿el psicópata nació malvado o se volvió malvado? Sí. Y la respuesta es una combinación de ambas cosas. No existe un gen para la psicopatía. No. No lo hemos descubierto todavía. Con el tiempo quizá encontremos una combinación de genes que expliquen la conducta. Pero lo que sí tenemos son buenas pruebas científicas de que hay factores genéticos muy fuertes que entran en juego. ¿Y esto no plantea problemas jurídicos muy serios? Es decir, si es algo marcadamente genético, ¿cómo podemos culparlos por lo que han hecho? Si es tan claramente genético, ¿cómo les podemos culpar? Bueno, hay muchas otras cosas que se deben a componentes genéticos. Por ejemplo, la inteligencia. Hay personas que por naturaleza no son muy listas, pero seguimos responsabilizándolas de sus actos y entienden las reglas del juego. Lo mismo sucede con la psicopatía. Esto se ha debatido varias veces en Estados Unidos y el argumento que se esgrime es que los psicópatas no juegan con todas las cartas porque les falta algo. Les falta la capacidad de entender que lo que hacen tiene consecuencias emocionalmente devastadoras sobre los demás. Y hay quien dice, bueno, quizá no sean responsables porque carecen del componente emocional. Pero ese argumento no ha prosperado. Y la ley, en Estados Unidos por lo menos, dice que si conoces las reglas del juego y sabes distinguir el bien del mal, entonces puedes ser procesado. Eres responsable de tus actos. A un psicópata se le da muy bien intentar utilizar eso mismo que mencionabas. Te dirá, no es mi culpa, yo nací así, es culpa de los demás, es culpa de la sociedad. Pero no es verdad, toman sus propias decisiones. Bueno, ya los hemos identificado, más o menos. Cometen un delito o un crimen y los ponemos en la cárcel. Sí.
¿Y luego qué hacemos? Tú tienes enorme experiencia, has analizado varios centros penitenciarios por todo el mundo. ¿Qué hacemos con ellos? Pues normalmente lo que hacemos no es lo adecuado. Para los delincuentes y criminales tenemos programas de tratamiento o programas conductuales e intentamos que todos obedezcan las mismas reglas utilizando las mismas técnicas. Pero con los psicópatas no funciona, porque la mayoría de estas técnicas se basan en la emoción, la capacidad de experimentar ansiedad, miedo, remordimientos, todas tienen bases emocionales. Y con un psicópata es un método equivocado. Si le dices a un psicópata, lo que haces está poniendo en peligro a otras personas, les estás haciendo daño, tienes que cambiar, pues te dirán, de acuerdo, cambiaré. Pero será una respuesta superficial, porque en su foro interno esa persona pensará, ¿y por qué debería cambiar? Yo estoy bien. Si eso no funciona, ¿cómo deberían ser entonces los programas? Pues lo primero que deberíamos hacer es desconfiar muchísimo de todos los psicópatas que de repente afirmen sentir empatía. Es imposible que cambien su esencia de la noche a la mañana por mucho que utilicen las palabras adecuadas y digan, estoy curado, he encontrado a Dios, he encontrado a Cristo, ahora sí que sé lo que estoy haciendo. Hay que hacer caso omiso de afirmaciones así porque lo que cuenta son los actos. Y por otro lado, es importante convencerles de que pueden beneficiarse si cambian un poco su conducta. Es decir, que va en su propio interés cambiar, no mucho, porque no van a cambiar mucho, pero sí hasta cierto punto. Decirles que se pondrán en menos líos o que pasarán menos tiempo en la cárcel del que pasarían si no cambiaran. El psicólogo Robert Hare es el creador del examen psicológico más utilizado del momento para identificar a psicópatas, la escala Hare. En este método se evalúa si un individuo cumple algunos de los 20 criterios establecidos en la escala Hare. Estos criterios no son más que rasgos característicos de la personalidad psicopática. Algunos ejemplos de ellos son la falta de empatía, el encanto superficial o un egocentrismo extremo. Para llevarla a cabo, el paciente es sometido a un cuestionario estructurado. Es entonces cuando el evaluador concede para cada criterio 0, 1 o 2 puntos en función de si el paciente no lo cumple, lo hace parcialmente o lo cumple en su totalidad. Tras el test, el evaluado adquiere una puntuación final que varía de 0 a 40, considerándose psicópatas a los individuos con calificaciones superiores a 30. Recientemente se ha desarrollado una nueva prueba para detectar si la percepción de la violencia varía entre criminales psicópatas y aquellos que no lo son. Su resultado ha sido un éxito y tan solo 10 minutos parecen suficientes para reconocer individuos con trastornos psicopáticos. Este examen sencillo obliga al evaluado a clasificar palabras en agradables, desagradables, violentas o pacíficas. Por ejemplo, ¿es la palabra sangre agradable o desagradable? Y matar, ¿se cataloga como violenta o pacífica? El tiempo requerido para asociar términos tanto de forma correcta como errónea parece ser mucho menor en psicópatas, dejando constancia de la concepción anómala que poseen de la violencia. Nuevas técnicas en el campo de la visualización cerebral como la resonancia magnética han permitido relacionar la conducta psicopática con defectos biológicos. Así, la corteza prefrontal, vital para gestionar los impulsos, presenta una reducida actividad. Neurotransmisores inhibidores de la conducta agresiva, como la serotonina, también parecen escasear en el cerebro del psicópata. En definitiva, los últimos avances en psicología y técnicas de imagen cerebral han facilitado la diagnosis de la psicopatía. El reto ahora consistirá en la cura y la reinserción de los que la padecen. Cuentas con una larguísima experiencia, has trabajado muchísimos años en este campo. Y ya sé que es muy difícil responder a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿crees que la cantidad de sufrimiento de la gente corriente a manos de esos instintos depredadores de los psicópatas ha aumentado con el tiempo? ¿O te imaginas que hace años era mucho peor? ¿En qué punto estamos? Ahora tenemos tu escala para medir. Hemos empezado a darnos cuenta de que son diferentes. ¿Está mejorando la situación? No sabes cuánto me gustaría saberlo. Todo funciona por ciclos.
Si nos remontamos a la Baja Edad Media, cuando proliferaban las ciudades-estado, cada pueblo era un estado. Y eso a menudo entrañaba peleas, asesinatos, saqueos, violaciones constantes y, por supuesto, allí encajaba perfectamente el psicópata. De hecho, por aquel entonces el psicópata probablemente se consideraba un verdadero héroe. Era alguien que sacaba el trabajo adelante. Creo que lo mismo sucede ahora. Hay muchas situaciones en las que los psicópatas realmente pueden prosperar. Uno de los problemas que tenemos ahora es que, como sociedad, a través de las películas y la televisión, lo que hacemos en cierta medida es promover el estilo de vida psicópata. Estamos transmitiéndole a una nueva generación que así es como se hacen las cosas, y que además es fantástico. Que es eficaz, Sí, en las películas y la televisión, el principal ingrediente es la violencia. Y se trata de violencia depredadora. Violencia a sangre fría, sin pasión. Se actúa contra los demás sin ningún tipo de preocupación por ellos, sin sentimientos de remordimiento o de culpabilidad. Y los niños lo ven. Los jóvenes lo ven. Y gran parte de este material se convierte en un modelo a imitar, un guión sobre cómo actuar. Tal vez les cueste comportarse así, pero con el tiempo aprenden. Déjame darte un ejemplo. En Estados Unidos, hace 9 o 10 años, hubo un periodo en el que los chavales jóvenes, de 14 o 13 años, solían reunirse en grupo y pegarle una paliza a otro chaval. Le pegaban patadas, le acosaban, le humillaban. En Canadá nunca había pasado nada similar, hasta que apareció en la televisión. Al cabo de 2 o 3 meses ya teníamos casos como ese. Casos de acoso escolar o bullying, ¿no? Acoso, palizas, humillaciones, se había convertido en un modelo para los niños. Por eso creo que lo que sucede ahora en nuestra sociedad es que el número de casos de la psicopatía tal vez no esté aumentando, aunque quizás sí, no estoy seguro. Pero sin embargo a un psicópata le resulta mucho más fácil expresarse que antes, porque lo que antes se consideraba poco ético, inmoral o antisocial ahora se convierte en la norma. Pasa a estar bien. Todo se reduce a pensar ante todo en uno mismo.